la ofrenda de la iglesia, misiones, todo lo demás. Estos dos que están aquí enfrente, los sobres están allá atrás. Se ocupa tomar un sobre, llenarlo y poner el platillo, su ofrenda acá. El platillo que está ahí atrás va a ser la ofrenda de amor. El hermano pastor va a estar predicando esta tarde para nosotros. Entonces, nomás que si de una vez, ¿verdad? Dios le toca el corazón para poner. Ahí está, otra vez, espero que todos vengan. Pero por aquello que no regrese, de una vez ahí va dejando, ¿verdad? Primeramente, yo espero que todos podamos ser generosos dentro de lo que Dios nos ha bendecido. Amén. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, sí, a veces tendremos la presentación. En México como misionero es que donde hay una familia quebrantada muy cerca de esa familia, pues hay alguna adicción, alguna sustancia, alguna droga como la cocaína o tal vez el alcohol o alguna otra cosa que está dominando sobre las vidas de las personas. Pues gracias a Dios que aquí en un pueblo, en medio de Puebla, México, llamado Santa María Malacatepec, hemos visto desde mayo Dios usar fundamentos familiares en su ministerio de consejería bíblica, que usamos una casa aquí en el pueblo para invitar gente en necesidad. Y al oírlos, a escucharles, cada familia tiene a alguien, quizás un tío, quizás un primo, quizás un papá que está esclavizado en alguna adicción. Y bueno, queremos nosotros no solamente saber de eso, pero queremos hacer algo al respecto. Y gracias a Dios, un pastor en la ciudad de Oklahoma, antes que llegáramos aquí a México, se llama Rick Carter. Él desarrolló una materia que se llama 15 principios bíblicos de esperanza. Y hemos usado esa materia ya para ayudar gente adicta y formar un grupo que se llama Grupo Esperanza. Es un ministerio oficial para alcanzar gente adicta aquí en Santa María Malacatepec y también en la ciudad de Puebla. Y en escuchar personas, al escuchar personas a través de estos meses, he oído o aconsejado personas. Una persona específica viene a mi mente que ha sido adicta a la cocaína. Gracias a Dios recibió a Cristo, pero está en un ciclo a veces vicioso de recaer y llamarnos, y recaer y llamarnos, y recaer y llamarnos. Y me di cuenta de algo muy elemental sobre los adictos. Necesitan más que una clase una vez por semana y un libro en sus manos. Necesitan un lugar donde ellos pueden venir y vivir, escuchar el Evangelio, detoxificar su cuerpo también por algunos meses si es necesario, y también recibir un discipulado extremadamente bíblico pero intensivo. Y no queremos nosotros maltratarlos o ponerles en un tipo anexo muy pequeño y aprovechar en ninguna manera de ellos económicamente. Nosotros queremos servirles y ayudarles. Y nosotros estamos con una meta en el próximo año de 2021 de establecer 2 casas hogares, uno para hombres y otro para mujeres, para el Grupo Esperanza aquí en el pueblo de Santa María Malacatepec. El deseo es esto: queremos levantar $20,000 para la casa hogar de los hombres y $20,000 para la casa hogar de las mujeres. Y la meta con este dinero es poder tomar ese dinero y rehabilitar primeramente el lugar, y típicamente estará algo destruido, y también financiar los obreros que van a estar trabajando ahí para el principio, y también trabajar para comprar un vehículo para transportar a estas preciosas personas a la iglesia y a diferentes actividades de ministerio. Y en platicar con los hermanos que son de Malacatepec acerca de este proyecto, hemos estado muy convencidos de que Dios quiere hacer algo para los adictos, y hemos estado de hecho buscando lugares específicos aquí en el pueblo que serían ideales para tener una casa hogar. Una, como mencioné, para hombres y otra para mujeres, y específicamente estamos considerando esta casa que está atrás de su servidor. Provee pues un terreno amplio donde los adictos pueden trabajar, tener y sentir un poco de libertad y no atrapados adentro, pero es una casa que requiere mucho trabajo, así como las vidas de todos nosotros y las personas que estarán viviendo allí. Y quería yo tomar un segundo para enseñarle pues las oportunidades que están aquí en estos lugares. Yo creo tanto en esto, hermanos, que mi esposo y yo estaremos contribuyendo, donando a esta causa tan digna y tan importante, hermanos. Y por eso estoy haciendo este video, para también hacer un llamado a usted. Si Dios le ha prosperado, especialmente
Si usted es un mexicano que ahora está en Estados Unidos viendo este video, usted dejó un país, escuchó el Evangelio en su país, por favor no se olvide de nuestro México, no se olvide de los miles de adictos que están en esclavitud aquí en este lugar y por eso estamos invitando a gente a colaborar, a ser compañeros de este ministerio a través de una donación. Cristo dijo que Él vino para buscar y salvar no los religiosos, no los sofisticados, no la gente buena, sino lo que se había perdido. Y gracias a Dios en su misión aquí en México estamos viendo a Dios obrar y ahora queremos nosotros no solamente observar o soñar de algo, pero hacer algo al respecto y sería un privilegio a colaborar con ustedes para que el fruto abunde a vuestra cuenta. Gracias desde antemano y el Señor le bendiga. Buenas tardes, iglesia. Somos poblanos, hermanos. No quiero ofenderlos de Guanajuato, pero somos poblanos, hermanos. Amamos Puebla. De hecho, esta noche volamos de Chicago O'Hare a llegar a la Ciudad de México, hermanos, y luego 2 horas llegamos a nuestra casa en Puebla. Vivimos en Puebla, 4 millones de personas viven allí, pero nosotros servimos en este pueblo al lado que tiene unos 5,000, 8,000 personas máximos, un pueblo chico, muy católico, muy fuerte, hermanos, pero hemos visto a Dios obrar, invitando gente no a la iglesia, sino a reuniones de consejería, pero como se menciona allí, donde hay una familia en problemas, hay una adicción muy cerca, hermanos. Entonces, apreciaremos mucho sus oraciones, hermanos. Eso digo en todas las iglesias, no sirve de nada ir financiado sin ser empoderado, hermanos, para trabajar con gente quebrantada y adicta, hermanos. Estamos hablando de un hombre aquí en el video, José Tenagua. Él tiene años siendo un adicto. Su hijo murió y él está criando a su nieto ahora, y él llegó a fundamentos familiares y dice que todos los días tomo y no sé salir. Pero gracias a Dios, hermanos, que la Biblia dice: la verdad os hará libre. Queremos exponerles a la verdad. El Evangelio hace lo mismo que acá en Estados Unidos, allá en México. El Evangelio es el Evangelio, Cristo es el Salvador, hermanos, y deseamos ver gente salva. Así que por favor, si pueden orar por nosotros, y si el Señor dirige al pastor y ustedes a ser parte de esta obra para los anexos, sería de gran bendición trabajar juntos con ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Perdón, no me presenté. Mi esposa Hannah. Muy importante este asunto, ¿no? Mi esposa, es que vinimos la otra vez y lo tomé por hecho que nos conocen, hermanos. Mi esposa Hannah es aquí de Illinois. Luego nuestra hija Tirsa, la mayor. Luego Adasa está cantando y tenemos a Lacey Grace que está sentada allí. Y cuando tu apellido es Taylor y tú eres misionero, tienes que nombrar a tu hijo Hudson Taylor. Vamos a misionero a China, pero él es misionero a México, hermanos. Y gracias por tenernos aquí, pastor. Gracias por la oportunidad de estar. Esperamos que el canto sea de bendición. Muerte me llevó.
Amén. Qué bendición, amén. Amén. Qué bendición estar en la iglesia, amén, hermanos. Amén. ¿Dónde iba a estar usted el día de hoy? ¿En el mall peleándose por la blusa? ¿Por los tenis? Ahí en el Walmart para ver si había PlayStation. No hay, ya chequeé. Amén. Amén. Sigue Qué así. bendición estar en la iglesia, amén. He recibido bendiciones ahorita y un gozo, de verdad, miren el corazón de gozo estar en la casa del Señor, hermanos, y ver lo que Dios está haciendo. Y siempre cuando viene alguien, un misionero, o alguien que está sirviendo en alguna parte, que Dios está usando para la obra misionera, es un gozo ver lo que Dios está haciendo en otros lugares, amén. Amén. Y la necesidad que hay, hermanos, espero que usted escuche, vea y de verdad que Dios obre en nosotros. Hay necesidad, hermanos, y yo le animo, aprovecho para animarle a los que están siendo fieles en el área de misiones, no se cansen, no se cansen. Tenemos ya misioneros, obviamente, pero queremos expandir y ojalá que todo pudiéramos hacer, amén. Que Dios nos diera los recursos, pero si usted no está participando, yo le animo que lo haga. Se está perdiendo una gran bendición de ser parte de algo como eso, aunque entendemos que no somos parte aún de este proyecto, pero qué bendición sería, amén. Amén. Hay gran necesidad, muchos de nosotros, la gran mayoría aquí somos mexicanos, y poder tener parte en algo que se está haciendo para ayudar al pueblo mexicano allá, amén. Pero bueno, qué bendición. Y bueno, yo de verdad me fui con la quinta, pensé que eran veracruzanos los hermanos, pero resultaron poblanos, ¿verdad? Todos los niños pueden salir, vamos a Santiago y mi esposo van a estar abajo con los niños, van a tener un ratito allá. Son de 12 años para abajo, de 12 años para abajo, todos los niños, 12 and under, 12 años para abajo. Revisen ahí, ¿no? Allá, porque una bendición a todos los niños de la iglesia, hermanos. Una bendición a todos los niños de 12 años para abajo, van a tener ya un tiempo de clase y también tendrán un tiempo especial ahí. No sé si estoy aquí. Hermana Reina, enfrente a usted, la dama que está ahí, disculpe, ¿su nombre cuál es? María. María, ¿es la primera que está aquí con nosotros? María, ¿ya había venido? ¿Primera vez? Primera vez. Gusto tener aquí con nosotros. Qué bendición, qué placer que nos acompañe el día de hoy. ¿Alguien aquí en la iglesia no que tiene que venir con la invitación? Nomás estamos curiosos a ver si alguien la invitó en particular. La hermana María me invitó. La hermana María. No sé, qué bendición, hermana. No, está bien. Sea María donde quiera ser María. Ya ve que las galletas. Hermanos, nos gusta tener aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, una bendición y qué placer tener aquí con nosotros el día de hoy. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, si me acompañan a sus Biblias. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ver hoy el mensaje. Vamos a ver en el corazón. Vaya Lucas, libro de Lucas, capítulo 2, por favor. Libro de Lucas, capítulo 2, ahí en sus Biblias. Lucas, capítulo 2. Lucas. Muy bien, Lucas capítulo 2. ¿Amén? ¿Están ahí, hermanos? Lucas capítulo 2. No falta esta tarde. Amén. Va a recibir bendición. Véngase esta tarde. No falte, esté acá. Hermano, déjenme decir algo mientras busca Lucas. Estábamos pensando esto. El miércoles tenemos servicio a las 6:30. Ahora no hicimos comida por cuestiones que es la virus y todo lo demás, pero estábamos pensando, si gustan, quiero nomás hacer una evaluación general. ¿Cómo se sentirían si hacemos, no sé, traemos tamales y un cafecito o algo, ¿verdad? El miércoles. Y los que vengan el miércoles, si usted dice, pastor, yo no confío, pues viene al servicio y se va. Pero traiga tamales, ¿no? Los deja aquí. No, porque si no, pues sí lo vamos a aceptar, ¿no? Si usted no quiere comer con nosotros, ya es problema suyo. Pero ¿cómo vemos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, piensen, en la tarde me dicen. Amén. Me dicen en la tarde. Yo ya encargué los míos. Dije, por si o por no se animan los hermanos, ya encargué. Así que si usted dice que no, pues me los voy a tener que comer todos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué hacemos. Amén. Lucas capítulo 2 en sus Biblias. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Versículo 7, vamos a ver solamente. Lucas capítulo 2, versículo 7 de la palabra de Dios. Si me ayudan todos fuerte, por favor, y con ganas, un solo versículo. Por el momento, Lucas 2, 7. Dice la palabra de Dios así. Y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el
bendición. Ahora vaya ahí mismo en Lucas 2, versículo 21, por favor. Lucas 2 y versículo 21, por favor, en sus Biblias. Lucas 2, 21. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Versículo 21, una vez más, leamos todos juntos. Dice la palabra de Dios así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Vamos a orar, por favor, si me acompañan todos en oración. Mi Dios Padre Celestial, gracias te damos por lo que hasta el momento hemos recibido, Señor. Ha sido bueno con nosotros. Es un gozo estar en tu casa, Señor, con tu iglesia, reunidos juntos, Señor, para buscarte, alabarte, cantarte a ti, Señor. El mundo está viviendo un tiempo diferente, igual nosotros como cristianos, aunque no somos del mundo, estamos aquí, Señor, y también estamos viviendo esta situación, pero te damos gracias porque te tenemos a ti, porque nos gozamos en ti, porque tenemos una vida que no es temporal, pero eterna. Danos el valor, la gracia, la actitud, Señor, correcta en nuestros corazones, para regocijarnos en ti, escondernos en ti a través de los problemas de la vida. Pedimos por los niños abajo, usa al hermano Santiago y la clase, Señor, y ruego que puedan recibir bendición. Igualmente nosotros aquí arriba, Señor, te pedimos que nos ayudes a escuchar y a recibir de ti. Espíritu Santo, obra con poder. Padre eterno, sé glorificado. Te ruego que me uses, Señor. No soy el más tal vez adecuado, Padre, pero te ruego que como un instrumento me uses. Que tú te glorifiques en esta tarde. Gracias por la familia misionera que nos has dado el privilegio de tener con nosotros hoy. Bendíceles, Señor, a ellos también, y gracias por su compañía, Padre. Una vez más, te damos el servicio en tus manos. Todo esto te pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto gracias, hermanos, muy amables? Leímos ahí en el libro de Lucas, en los 2 versículos que ya leímos. Y vemos ahí, encontramos cuando nace Jesús, el momento del nacimiento de Jesús. Todos hemos escuchado la historia, cuando María y José van a Belén, ¿verdad?, para ser empadronados. Está un censo tomando lugar. Y entonces encontramos aquí que no hay lugar en el mesón. El mesón era como los hoteles, ¿no?, digámoslo de esa manera, de aquel entonces. No hay lugar para ellos. Tienen que ir a un establo, a un pesebre, y ahí es donde nace Cristo Jesús. Y después leíamos ahí en el versículo 21, de acuerdo a la costumbre obviamente de los judíos, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Le pusieron por nombre Jesús. Ahora la pregunta es, ¿quién era ese Jesús, o quién es ese Jesús? Que es tan importante, que es tan impactante de ese niño en ese pesebre. ¿Qué significaba el nacimiento de ese niño Jesús? Vaya conmigo a 1 Timoteo, por favor, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3 en sus Biblias, rápidamente, hermanos. 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Hermano Eric, si me haces el favor, en la oficina hay unos juguetes, no quiero que se les vaya a pasar, no vamos a sacar los juguetes. Te vas a abrir la puerta y vas a ver 2 bolsas ahí para que los lleves abajo, por favor, para que tus hermanos los tengan. 1 Timoteo 3, ¿están ahí, hermanos? Miren lo que dice el versículo 16. En la palabra de Dios dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, escuchen bien esto, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién era ese Jesús? ¿Quién era ese niño que nació en el pesebre? ¿Qué era lo grande, lo impactante, hermanos? Que después de más de 2000 años han pasado ya, y seguimos todavía hablando de ese acontecimiento, predicando de ese acontecimiento, celebrando ese acontecimiento. ¿Qué era lo grande de Jesús? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios fue manifestado. Amén. Ese niño significaba no solamente un nacimiento más, o un bebé más, o un número más para la humanidad, pero significaba que el Dios creador, el Dios hacedor, el gran Jehová, el gran yo soy. La palabra de Dios lo describe de esta manera: Dios fue manifestado en carne. ¿Quién era Jesús?
Juan lo describe de esta manera. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, por favor. Juan, capítulo 1, ahí en sus Biblias. Juan, capítulo 1. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era ese niño? Timoteo dice, fue Dios manifestado en carne, perdón, el apóstol Pablo a Timoteo. En Juan, capítulo 1, dice la palabra de Dios de esta manera. En el versículo 1 al 4 voy a leer, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo, escuche bien esto, era con Dios. Pero después dice esto, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Después brinca el versículo 14, por favor, ahí mismo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo que era Dios. No era como un Dios, era Dios. El verbo, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era Jesús? De acuerdo a la palabra de Dios, Jesús era Dios. El Dios hecho carne. El Rey de Reyes tomando forma humana. El Creador, hermanos, imagínense. El Creador de este universo, de este planeta, de usted y de mí. Este cuerpo que usted posee tan complejo, tan perfecto. Todo funciona, nuestros brazos funcionan, el cerebro de alguna manera manda señal a nuestros miembros, y cada uno de ellos, por la gracia de Dios, funcionan correctamente y adecuadamente. Ese Dios se hizo carne, y nació en la forma tan vulnerable como un bebé, y en un lugar tan humilde como un pesebre. ¿Quién era Jesús? Él era Dios. Aquel Dios que dice la Biblia que la tierra es estrado de sus pies, el cielo su trono. Aquel Dios que dice la Biblia que en el hueco de su mano Él contiene al universo. Aquel Dios que dice la Biblia que los habitantes de la tierra, usted y yo, somos como meras langostas. La langosta, no estamos hablando del que sale del mar, pero el bicho, el insecto, la langosta como tipo el grillo. Dice Dios, ustedes seres humanos, a mi parecer, a mi magnificencia, a mi grandeza, son como meras langostas. Ese día era Jesús. No, la pregunta estaría entonces, ¿qué lo hizo venir? ¿Qué lo hizo dejar su trono? ¿Qué lo hizo dejar la gloria? ¿Qué lo hizo humillarse a tal grado, hermanos, de tomar una forma humana como usted y yo? El Dios omnipotente, omnisciente, el Dios que está en todos lados, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo oye, el Dios que está, que existe y que no puede ser contenido. Tomó una forma limitada, humana. ¿Por qué? El Dios que tenía ángeles a su disposición, y no unos cuantos, pero centenares de ángeles a su disposición. El Dios que sostiene su vida y mi vida. El Dios que puede destruir todo lo creado con su mera palabra. ¿Por qué? ¿Por qué humillarse? ¿Por qué venir? ¿Para qué exponerse al vituperio, al maltrato, a la traición de aquellos que, entre comillas, le amaban o decían que le amaban? ¿Por qué exponerse a los latigazos? ¿Por qué exponerse a los golpes? ¿Por qué exponerse a las bofetadas y al arrancarle la barba? ¿Por qué exponerse a que le dijeran y lo injuriaran? ¿Por qué exponerse a que cuando tuviera sed le dieran vinagre? ¿Por qué exponerse a nacer en un pueblo insignificante de Israel? ¿Por qué? ¿Para qué todo esto? No tenía que hacerlo. No le correspondía hacerlo. Pero la pregunta es ¿por qué? Vaya conmigo a Isaías, por favor, capítulo 61. Isaías 61. En sus Biblias. Encontramos aquí muy claramente un pasaje que nos habla, si lo queremos decir de esta manera, del propósito, del por qué.
Dice la palabra de Dios así. Versículo 1, Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificará las ruinas antiguas y levantará los asolamientos primeros, y restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Nuevamente, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, el creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que habla y nadie se le puede oponer, el que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir, dice la palabra de Dios, el que crea caminos en el desierto, el que hace ríos en la sequedad, el que puede sustentar la vida de todo ser viviente, y es por él y para él que todo fue creado. Ese es Jesús. Y la pregunta es, ¿para qué vino? ¿Por qué? ¿Qué lo hizo venir? Y encontramos aquí en Isaías el corazón de Dios. Empezamos leyendo y dice la palabra de Dios para predicar, versículo 1 al final, para predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué significa estar abatido? Se describe o se define la palabra abatido como alguien que ha perdido el ánimo, las fuerzas o las ganas. Pero Él vino a dar buenas nuevas a aquellos que han perdido el ánimo, las fuerzas y las ganas. Porque en este mundo encontramos que a través de la aflicción del pecado y del dolor de una vida lejos de Dios y decisiones que tomamos por no obedecer y escuchar a Dios, nuestro espíritu continuamente es abatido, es desanimado por situaciones, problemas, planes frustrados. Gente ha perdido el ánimo por vivir. Gente ha perdido las fuerzas de seguir adelante. Gente ha recurrido a otros vicios para no sentir ese abatimiento, ese dolor, ese cansancio, esa pérdida de fuerzas. Y por eso vino. Por eso vino. Para darle al abatido ánimo una vez más. Para darle al abatido fuerzas una vez más, para darle al abatido y al cansado y al que estaba perdiendo la batalla una esperanza una vez más. Y por eso Él vino. Amén. Seguimos leyendo y dice la palabra de Dios: a sanar, a vendar, a los quebrantados de corazón. Porque en este mundo hay mucha gente con cicatrices, con golpes que han pasado a través de la vida. Nuevamente, una vez más, y rectifico, y aunque suene como repetición, pero tenemos que ser honestos y reconocer que el problema del ser humano es que estamos viviendo bajo la maldición del pecado. Y el pecado nos ha dañado. Y el ser humano ahorita estamos en esta época navideña, corre y corre, ¿no? Buscando el mejor regalo o el más barato. Pero ahí andamos viendo las ofertas y ay, mira, me llegó un email, van a tener 40% de descuento y ahí vamos a comprar cosas que ni ocupamos. Solo porque están en descuento estamos corriendo a gastar dinero que no tenemos, a endeudarnos, creando estrés, creando un círculo vicioso de deudas que nos van a llevar a una vida de vivir bajo presión, bajo falta de gozo. Tomamos decisiones de casarnos, de juntarnos, de andar con ciertas amistades, y los quebrantos vienen. Tenemos hijos que amamos con todo nuestro corazón y deciden alejarse de Dios, y los quebrantos vienen. Vivimos en un mundo quebrantado, con personas caminando por la calle llena de cicatrices,
Y no hablo cicatrices de cortadas físicas, pero cicatrices espirituales, morales, que no se ven. Y por eso Él vino a sanar. Amén. A sanar al quebrantado del corazón. Después dice la palabra de Dios, versículo 2. Luego, versículo 1, aún seguimos leyendo. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué es una persona cautiva? Nuevamente la descripción es una persona que está dominada o dominado por una pasión o emoción hacia una persona o cosa. Vivimos en un mundo con la gran mayoría de sus habitantes cautivos. Y una vez más tenemos que ir al pecado. De nuevo pongo el ejemplo de esta época en la que vivimos, donde tenemos personas comprando cosas, literalmente endeudándose, cautivos por la presión del consumismo, personas que están adictas a las compras. Cuando hablamos de este versículo solamente pensamos en los borrachos y drogadictos. Están cautivos en el vicio, y sí lo están. Están cautivos por el alcohol, cautivos por la droga, cautivos por el vino, cautivos por los vicios. No pueden dejarlo porque son cautivos de ello. Están bajo el dominio de esa pasión o emoción que los dirige a tomar, a beber, a emborracharse, a drogarse. Hace unas semanas atrás murió una de las leyendas del fútbol, Diego Armando Maradona. Y viendo un poco, a mí me gusta el fútbol, me adentré un poco a ver biografías de él, de entrevistas. Un personaje muy diferente, ¿no? Con un gran talento, no podemos negarlo. Pero más de una entrevista le preguntaron, ¿qué hubieras hecho diferente? Y en cada una de ellas le respondió lo mismo: la droga. Y él dijo, y decía él con lágrimas, si yo no me hubiera drogado, hubiese sido un gran jugador. Su vida, yo creo contundentemente, que fue cortada pronto. Estaba joven, 60 años. Por los vicios, porque él era un cautivo. Y pensamos en eso nada más. Pero hay personas que están cautivas y presas por ciertos eventos de su vida que han causado amargura, rencores. Hay personas cautivas en rencor, cautivas en amargura, cautivos en la ansiedad de satisfacer un vacío en su vida, y recurren no solamente al alcohol, porque no solamente eso es un vicio, pero a veces las compras mismas. Gente adictiva o cautiva a los placeres de la vida, y tienen que andar de fiesta en fiesta, de evento en evento, de concierto en concierto, de ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer este sábado? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde jalamos? ¿A dónde va a ser la pachanga? Porque están cautivos, ocupan eso, lo necesitan. Si no tienen eso, es miserable su vida. Vivimos en un mundo cautivo del pecado, cautivo en las maldades, cautivo por los vicios, acarreando tristeza. Cualquier cautividad trae tristeza a aquellos seres que amamos. Una persona que está en una cárcel, literalmente, trae tristeza a sus hijos. No poderlo ver, no poder salir a caminar, no tener la libertad de hacer cosas cotidianas. Este mundo está cautivo bajo el pecado. Por eso las cosas que Dios quiere que hagamos, que es como eso, venir a la iglesia, hay gente que no puede. No porque no tiene la libertad física de hacerlo, pero sus vicios, su cautividad al pecado no le permite estar aquí. Y por eso Él vino, para dar libertad al cautivo. Y abertura de cárcel al preso. Después dice el versículo así, repito el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová
y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ese versículo al final lo podemos resumir de esa manera. Él vino a traer esperanza. Porque vivimos en un mundo sin esperanza. En un mundo con gente enlutada. Cuando tú estás de luto es porque has perdido a alguien, un ser querido. Y cuando solamente pierdes a un ser querido, cuando no tienes al Señor, usualmente pierdes toda esperanza. Por eso el mundo se derrumba. Cuando enfrenta la muerte. Cuando la mamá muere, cuando el papá muere, el tío, el hijo, la hija, etc. Se derrumba. ¿Por qué? Porque no lo voy a volver a ver. Ya se murió. ¿Quién sabe dónde está? Pero Él vino para traer esperanza. Para consolar a los enlutados. Para el día de la venganza. Lo que dice ahí la palabra de Dios. El día de venganza. Considero yo que ahí nos está hablando a aquellos que le conocemos ya como Salvador y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y somos parte del pueblo de Dios. Hermanos, queridos hermanos, a veces como cristianos sí o no es frustrante el mundo en el que vivimos. Ya no podemos hacer cosas que a veces quisiéramos hacer. Nosotros tenemos televisión. Yo les he dicho, no estoy en contra de que usted tenga tele. El problema otra vez es cuando la televisión lo posee a usted. Y de vez en cuando decimos, vamos a ver algo en familia. Y nos sentamos a la tele y nos sentamos ahí en el sillón y estamos ahí buscando, hermanos. Y es una desgracia simplemente para buscar algo en el menú, para buscar algo que en el Netflix, que en el Disney. Tenemos que decirle, hijo, cierren los ojos. Porque no sé qué va a salir. ¿Y está conmigo? Y es difícil. Y vemos al mundo, hermanos, ir en contra de todo lo que la palabra de Dios va. Estamos ahorita en la época esta de la cuarentena y la pandemia y todo el mundo asustado, pero todo el mundo sigue comprando. Y todo el mundo paniqueado, pero todo el mundo sigue yendo al mall. Y todo el mundo criticándolo a usted y a mí por estar en este lugar, alabando y buscando a Dios, pero siguen yendo a hacer sus compras navideñas. Porque el mundo detesta todo lo que se refiere a Dios. Pero es la palabra de Dios que viene el día de venganza de Dios. Amén. Y Dios le está diciendo a los cristianos, un día yo me voy a encargar de estas injusticias. Un día ya no va a ser como hoy en día es, porque el día de venganza del Dios nuestro vendrá. Amén, amén. Aleluya. Y por eso Él vino. Él vino porque estábamos necesitados. Él vino porque estábamos quebrantados. Él vino porque estábamos en luto. Él vino porque estábamos presos y cautivos. Él vino porque necesitábamos a alguien que nos ayudara. Y este mundo había recurrido y sigue recurriendo a lo que el mundo ofrece. Al alcohol, a las drogas, a las fiestas, a las compras, al materialismo, a las relaciones inadecuadas, inapropiadas, físicas. Y el mundo se va buscando llenar aquello que no entienden, que un día vino Él para lo mismo. Para satisfacer correctamente a la humanidad, para sanar adecuadamente al quebrantado, para libertar completamente al preso, para ayudar al que está abatido y levantarlo, para dar esperanza al que la ha perdido completamente. Y por eso, hermanos, es que Él vino. ¿Para qué vino Jesús? Porque tenía la necesidad de ayudar a la creación que Él había hecho. Vayan conmigo al libro de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 4. ¿Están aquí, hermanos? Lucas, capítulo 4. Versículo 16 dice así la palabra de Dios. Lo voy a empezar a leer por el tiempo. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Suena familiar, ¿no?
Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, escuche bien esto, hoy se ha cumplido esta escritura delante Amen. de vosotros. Cuando Isaías proféticamente plasma esas palabras en el libro, en el rollo, y escribe aquellos versos que acabamos de leer en su momento, tal vez sabiéndolo o sin saberlo, yo no sé, pero después de un poco más de 700 años entre Isaías y ese acontecimiento en el pesebre, un poco más de 700 años entre Isaías escribir esas palabras y este suceso en esa sinagoga de Nazaret, se levantó aquel niño que nació esa noche, aquel niño que creían que era hijo de José y María, aquel niño singular, aquel niño que iba a cambiar y transformar el mundo entero llamado Jesús. Se para delante de aquellos escribas y fariseos y lee las mismas palabras que Isaías escribió 700 años antes. Y después concluye diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Sabe por qué vino? Porque ocupáramos que viniera. ¿Sabe por qué vino? Porque él sabía que usted estaba quebrantado. ¿Sabe por qué vino? Porque él sabía que en este preciso momento tenemos aquí abajo niños, la gran mayoría hijos de cada uno de nosotros y miembros de la iglesia. Pero así como ellos están aquí en este momento, hay niños que están escondidos en un cuarto. Hay un nieto, como mencionaba el hermano ahorita, y un abuelo, creo que era que dijo, batallando con cierto vicio. Hay niños quebrantados de ver al papá llegar borracho, ebrio, ver a sus padres peleándose y discutir. Hay jóvenes frustrados con la vida que tienen, dolidos, quebrantados del corazón. Hay mujeres que están viviendo abusos de parte de su esposo y también esposos viviendo abusos de parte de sus esposas. Porque hay un mundo dolido, quebrantado, abatido, cautivo, preso, enlutado, sin esperanza. Y por eso Él vino. Porque Él vino a cambiarlo. Él vino a transformarlo. Él vino a sanar. Él vino a ayudar. Él vino a traer paz y esperanza. Y el mundo hoy en día, hermanos, aunque mucha gente, incluso ateos que odian, detestan a Dios, bajita la mano, le han puesto Santa Claus, le han puesto Happy Holiday, le han quitado la Navidad, haga lo que usted quiera hacer. Pero ¿sabe qué? Yo he viajado por mi vecindario. Hay muchísimas casas adornadas con luces. Hay muchas casas que tienen su logo que dice Peace on Earth, paz en la tierra. Porque sin querer queriendo están festejando que vino la luz, que vino la esperanza, que vino aquel que lo puede cambiar todo. Y queridos hermanos, quiero hacer la invitación esta tarde. Yo sé que la gran mayoría somos de casa, pero ¿sabe cuál es el problema? Que tenemos un Dios a veces de habla nada más, un Dios de religión, un Dios de dicho nada más. Pero ese niño en el pesebre, ese Jesús, no ha impactado nuestra vida al punto de sanar sus heridas. Y la prueba es que usted sigue teniendo las mismas heridas con las cuales vino al Señor. Y usted sigue cargando con las mismas cautividad con la cual vino al Señor. Y usted sigue cargando con el mismo abatimiento con el cual vino al Señor. Y dirá, pastor, pues aquí estoy, pero sigo abatido, sigo dolido, sigo quebrantado, sigo preso. ¿Cuál es la diferencia? Que tal vez, número uno, usted ni siquiera ha reconocido a Jesús como el Dios que es. O posiblemente usted ya le reconoció, pero está siguiendo a Jesús. Como aquellos en esa noche cuando llegaron los reyes magos, como dice la Biblia, en inglés dice wise men. Llegan allá a decirle al rey, le dice, estamos buscando al rey de los judíos. Su estrella vimos
y andamos buscando. Y le dijo, bueno, sigan buscando y cuando lo encuentren me avisan para yo también ir. Así somos, ¿verdad? Queremos que el trabajo, la bendición sin trabajar. Queremos el cambio sin buscar a Dios. Queremos ser transformados sin venir a la iglesia. Queremos ser sanados sin buscar al Dios de este libro. Queremos ser levantados y que se nos quite el abatimiento sin ponernos en serio con Dios. Claro que no nos ha afectado ser cristianos. Claro que no ha impactado nuestra vida. Si no nos hemos puesto seriamente con aquel niño que nació en ese pesebre, con aquel Jesús. Porque déjeme decirle que la invitación está abierta. Vaya conmigo de vuelta a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, ya voy a terminar. Juan capítulo 1, présteme su atención y oídos un poco más. Y termino, queridos hermanos. Juan 1, por favor, en sus Biblias. Versículo 6 dice así la palabra de Dios. Hubo un hombre, una vez más, ya leímos una porción de aquí, pero sigamos leyendo. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No está hablando de Juan el apóstol, pero Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escuchen esto, versículo 12. Mas a todos, ¿escuchó eso? Mas a todos, al drogadicto de la esquina, al borracho que se está cayendo por ahí en un puente, al matrimonio que está por divorciarse, a la mujer soltera que está lidiando cómo va a alimentar a sus hijos, quién les va a regalar a sus hijos y no tiene con qué, al hombre que está por ahí peleándose y blasfemando en contra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es decir, la invitación está abierta. Amén. Qué bendición que Jesús nació en el pesebre. Y ya hablamos de este tema. Pero ¿sabe algo que tenemos que aprender? ¿Sabe por qué Cristo Jesús, el Dios, escogió un pesebre para nacer? Porque no había paredes, no había puertas. La invitación estaba abierta a todo aquel que quisiera venir a ver al Rey. Amén. Y hoy en día la invitación sigue abierta, queridos hermanos, para ser sanos, para ser ayudados en su abatimiento, para ser puestos en libertad, para ser consolados en su luto, para recibir esperanza. Todavía la invitación está abierta, todavía está abierta. ¿Para quién? Para todo aquel que en Él cree. ¿Qué sucede? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuevamente, no todos somos hijos de Dios, pero todo aquel que quiera puede. Amén. No hay un requisito donde tienes que venir sobrio, limpio de la droga, quitado de todo afán y rencor. No tienes que venir a Dios sin amargura. No tienes que venir a Dios sin esos malos pensamientos. No tienes que venir a Dios limpio. Él se va a encargar de limpiarte. Amén. Ven a Dios tal cual. La invitación está abierta. Él te quiere sanar. Él te quiere ayudar. Él puede hacerlo. Dijo Cristo, cuando leyó la escritura ya que leíamos en Lucas, dijo, hoy se ha cumplido esto. ¿Sabes lo único que te impide para que hoy se cumpla el principio de tu sanidad? El principio de tu ayuda, el principio de tu esperanza, el principio de tu consuelo, el principio de tu libertad. ¿Sabes lo único que impide? Es que tú quieres. Eso es lo único. Porque todo empezó en un pesebre y después todo acabó en una cruz. Pero no fue el fin. Porque el Cristo, el Jesús de ese pesebre, el Jesús de esa cruz, gloria a Dios, sigue vivo. Amén. Todo aquel que quiera puede ser limpio. Hoy está la invitación. Mientras celebramos esa primera Navidad, aquel día en Belén, hoy
Él, Jesús, no el pastor, no la iglesia bautista. Ese es nuestro error a veces. Es que voy a la iglesia para que me ayude la iglesia. Si te vamos a ayudar, vamos a predicar la palabra de Dios, pero el que te va a ayudar es Él. Es Jesús. Porque Él es el único que puede ofrecerte ánimo, fuerzas, sanidad, esperanza, consuelo, libertad, salvación. Porque por Él, dijo Juan, y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Por qué vino Jesús? Porque lo necesitábamos. Y queridos hermanos, y aquellos de ustedes que están aquí el día de hoy, a lo mejor tú andas quebrantado y dolido. A lo mejor tú estás sin esperanza. A lo mejor tú estás preso en algún vicio. Tú sabes que te hace mal, tú sabes que quieres salir, tú sabes que no puedes con Él. Para eso Él vino. Porque no podemos. Tengo mis hijos, y no el más pequeño, pero Israel tiene 2 años. Ya está empezando a hablar. Y hay una frase que dice, yo no sé dónde lo agarraron, ya les regañé, ya los exorcicé y todo, pero no funciona. Pero me siguen hablando en inglés, estos chamacos. Ya les dije, hijo, yo predico en contra de esto. No es posible que me dejes en mal. Yo digo que si hablan un español hay que enseñar español. El inglés lo van a aprender por ahí, y quién sabe dónde lo aprendieron, pero bueno. Y la gente me pregunta, pastor, ¿usted en su casa habla inglés? Digo, hermano, yo soy más mexicano que la torta de tamal. ¿Cómo crees que voy a andar hablando en inglés en mi casa? Pero viene él, ¿verdad? Y me dice, y él ya está tratando, ¿no?, de hacer cosas, y a veces ahí llega un punto como un niño, ¿verdad? Como un bebé que es, básicamente, que no puede. Quiere agua y trae la botella y trata, porque está intentando él. Cuando él ve que no puede, viene y me dice, papi, I can't do it. Papi, yo no puedo. Y cuando viene a ese punto, yo con gusto, ¿verdad? Si es algo que puede él tener, le abro el agua, le abro las cosas, le abro el yogur, le abro o le ayudo con lo que necesita. Cuando él viene y me dice, I can't do it. Yo no puedo. ¿Sabes cuál es nuestro problema como seres humanos? Somos muy orgullosos y testarudos. Yo puedo. Me separé de mi papá, de mis hijos, y como quiera yo puedo sola, no necesito a nadie. Yo cuando quiera la dejo, la bebida. Cuando a mí me dé la... No, yo tomo porque quiero, pero cuando quiera la dejo. No, yo veo esto, pero a mí no me afecta ver cosas que no debo de ver en la tele, en el teléfono. Eso no me afecta. Yo puedo, I can handle it. Dicen, no, los lugares. No, si no son los poblanos presentes. I can handle it. I got it. Tiene que llegar a un lugar en nuestra vida que tenemos que reconocer que I can't do it. Yo no puedo. Cierto. ¿Por qué no nos cansamos de andar mostrando una fachada frente de la gente a veces de fortaleza? Cuando en secreto estamos quebrantados, llorando, sin saber qué hacer. Pero luego queremos poner. Es lo mismo que pasa con esta época. Andamos bien quebrados económicamente, pero nomás porque da bien, ahí vamos con los regalos. En México, yo les he dicho esto cada año. Yo me acuerdo en México, al día siguiente, inmediatamente, después de la Navidad, después de los Reyes, ahí está la filópata, en el Monte de Piedad, para vender lo que recibieron en la Navidad. ¿Por qué? Porque es la pura fachada. Andamos bien. A veces como pastor y hermano, yo creo que usted ha pasado lo mismo. Uno sabe, no porque anda, pero uno sabe. Y uno observa a la gente, ¿no? Y uno como pastor que ya tiene tiempo, yo sé, ¿ve? Digo, no sé. Y eso nos lleva a orar. Señor,
Y después andan en problemas. No tienen esa necesidad. Pero voy tratando de ayudarlo. Tratando de ver si abre su corazón para ver si puedo ayudar. ¿Cómo está, hermano? Bien, pastor. ¿Todo bien? Yo lo bendiga. Y sigues cargando con tu quebranto. Sigues cargando con tu abatimiento. Sigues cargando con tu amargura. Con tu rencor. Tu matrimonio sigue igual de mal. Ahí está conmigo. Sigues en el mismo vicio. Porque no has reconocido que no puedes. Y no estoy hablando de que yo estoy aquí para ayudar, estoy hablando de que por eso Él vino. Por eso Él vino. Eso es lo grande de la Navidad. Que vino el ayudador. Que vino el que sí puede. Que vino el que no tiene límites. El que sana cualquier herida, por más profunda que esté, por más arraigada que tú dices, no, mi herida nadie me va a sanar, la vida jamás será igual. Hermano, vino el que no solamente te puede ayudar a levantarte, pero mejorar. Amen. Por eso Él vino. ¿Saben qué? Allá en Isaías, ya había terminado, pero ustedes me provocan. Isaías. Miren, nomás quiero leerle algo rápidamente. Isaías 61 leímos un pasaje. Si usted se da cuenta, leímos más de los pasajes que yo analicé poco a poco. Miren lo que leímos, lo voy a leer. Versículo 4. Isaías 61, 4 dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades, escuchen esto, arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entiendo, está hablando de edificios. Pero proféticamente pienso que está hablando de vidas también. Porque hay muchas vidas arruinadas por generaciones. Hay alcohólicos, que el bisabuelo fue un alcohólico, que el abuelo fue un alcohólico, que el papá fue un alcohólico, que él es un alcohólico y que los hijos pintan para ser alcohólicos. Hay familias que el bisabuelo se divorció, la abuela se divorció, el papá se divorció. ¿Saben por qué vino Él? Porque vino a parar esa cadena. Amen. Porque vino a romper las ataduras. Yeah. Porque vino a levantar, dice la palabra de Dios, las ruinas. Va a reedificar las ruinas antiguas y levantará los asolamientos primeros y restaurará las ciudades arruinadas. Pastor, pues yo me divorcié, a mí no me afectó. Okay. Está bien, síguele. No tienes que entender que no estamos aquí para dañar, ni estamos juzgándote. Simplemente te estamos recordando que para eso Él vino. Para levantar lo arruinado, para reedificar, para restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Número uno, si tú no conoces a Cristo como Salvador, la invitación está abierta. Todo tiene que empezar con Jesús. Que tú entiendas que Él era Dios y que siendo Dios, dio su vida. Y que a través de dar su vida nos abrió el paso libre al cielo. Y que todo aquel que en Él cree, como Dios, y ponga su fe en Él, y le pida a Él, todo aquel que en Él crea, será salvo. Amén, amén. Y hoy se puede cumplir esa escritura aquí. Pero tienes que reconocer que estás perdido sin Cristo. Estás condenado a un infierno eterno si no aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador y reconoces que Él es suficiente para perdonarte. Amén. Si tú ya lo hiciste, y la gran mayoría aquí, creo creer que lo hicieron. Dame la razón por la cual no ha sido efectivo en tu vida el cristianismo. Es porque no has venido a ese punto. A aquel que te puede ayudar. Aquel que tiene la fuerza y el poder para ayudar. Y tienes que venir tal cual eres, honestamente,
y decirle a Él, I can't do it. Can't fix my life. No puedo arreglar mi vida. No puedo dejar, I can't let it go. Me está afectando, sigo amargada. No puedo dejarlo ir. Can you help me? ¿Me ayudas? No puedo, no sé cómo dejar a mis hijos, no sé cómo ayudarlos. ¿No me ayudas? No puedo con este vicio, ¿me ayudas? Por eso vine. Por eso vine. Para ayudar. Si tú le conoces como Salvador, gloria a Dios. Si no le conoces como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Y queridos hermanos, hay que ser honestos con el Cristo por el cual celebramos Navidad. Porque para esto vine. Vamos a orar, por favor. Padre eterno, no sé qué más decir. Ruego que tu palabra obre de una manera, Señor, especial. Que tu Espíritu Santo lo lleve más allá de lo que yo jamás lo puedo llevar, Señor, en el sentido de trabajar y obrar en los corazones. Debe hacer esto, por favor, nadie mirando. Tal vez habrá aquí alguien que, yo mencioné eso y dije, habrá alguien que a lo mejor no conoce al Señor Jesús como Salvador. Debe hacer esta pregunta, es una pregunta muy fácil. Si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde iría tu alma? Todos vamos a morir. Pero cuando mueras, tu alma va a ir a un lugar, o al cielo o al infierno. ¿Tú sabes a dónde iría tu alma? ¿Sabes? Estás 100%. Se trata de tu alma, no es una casa, no es un carro, no es algo material, es tu alma, algo que va a vivir eternamente. ¿Sabes tú a dónde va a ir tu alma cuando tú mueras? Puedes decir, pastor, yo sé que mi alma va a ir así. El día que yo muera, pastor, estoy 100% seguro que mi alma morará en el cielo. A lo mejor estás aquí y estás diciendo, pastor, la verdad es que si yo muero el día de hoy, quisiera decir que el cielo, pero no sé, con seguridad no puedo confesar. Habrá alguien así que dirá, pastor, yo no sé a dónde iría mi alma. Si yo muero el día de hoy, yo no sé a dónde iría mi alma. Habrá alguien así, levante su mano, nadie está viendo, sea honesto consigo mismo, consigo mismo. Habrá alguien. Habrá alguien así. Hoy es el día, hoy se puede cumplir esta profecía. No te puedo obligar, no puedo tratar de convencerte, va a ser de ti. Déjame ir a otra invitación ahora. Queridos hermanos, ya se predicó, no voy a insistir, no voy a rogar. Yo sé que hemos estado en cuarentena, hemos perdido la costumbre tal vez. Yo no estoy diciendo que venga al frente, a lo mejor en su banca, pero ¿por qué no somos honestos con Dios hoy? ¿Por qué no vamos con nuestro Salvador y le decimos, Señor, no puedo? Ahora el altar está abierto, si gusta venir, aquí está el altar. Si no, puede bien usted hablar con Dios ahí donde está. No hay piano, no hay música, pero de ahora en adelante la invitación está abierta. Si Dios le habló, ¿por qué no habla con Él por un momento? ¿Por qué no le dice, I can't do it? Yo no puedo. Todos orando, nadie mirando. Si Dios le habló, hable con Él. Padre eterno Dios, gracias te damos. Entendemos que este breve momento de oración no va a cambiar toda nuestra problema o situación, Señor, pero es un comienzo. Te ruego que aquellos que seamos honestos, nos pongamos en serio, Señor. Ayúdanos, por favor. Pedimos esto, Padre. Bendice. Que alguien no es salvo, Señor, que le traigas caer en convicción, pueda reconocer esa gran verdad y pueda buscar solución. Ayúdanos, Señor, quebranta al duro de corazón y ayuda al humilde. Pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, hermanos. Amén.
Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso vino. Déjame leer, hablando de Israel, tuvo infección de oído apenas unas semanas atrás. Lo llevamos al doctor, lo vimos que andaba pues. Pero todos tenemos unos hijos de repente que se hacen los fuertes, ¿no? Y como uno de papás siempre dice, ay, mi hijo qué fuerte, ya ve cómo son, ¿verdad? Además el niño le pega guamazos a un sartén y dice, ay, va a ser músico. Pero andaba ahí, lo llevamos al doctor, le dijeron que tenía infección de oído, le empezaron a dar medicamentos, no me acuerdo cómo se llama el medicamento, yo creo que la mayoría de los padres sabemos, que es como blanquito. Y le empezamos a dar, le dijeron por 10 días, en la mañana y en la noche, cada 12 horas, mañana y noche, 2 veces al día. Entonces, son 10 días el procedimiento. Entonces, a veces, no le ha sucedido a usted que está en el tratamiento, en el proceso, ¿no? Dando la medicina, y de repente se le olvidó un día. Mi esposa, cuando pasa así, me dice mi esposa, ay, se va a cortar, dice, se cortó el ciclo, se va a enfermar, me dice, ya no le va a hacer bien, ya no le va a servir de nada, porque se cortó el ciclo, el tratamiento. ¿Sabe que a veces no? Mire, Dios puede sanar cualquier problema. Dios lo puede hacer. Pero no podemos cortar el ciclo, en el sentido, usted está aquí el día de hoy y quiere que Dios sane una herida que lleva 16 años con ella. Bueno, hoy es el principio, pero tiene que exponerse a la medicina. ¿Sí? No sé si me explico con eso. Tiene que exponerse al médico que es él. Él lo hace, pero no le corte el ciclo. ¿Sí me estoy explicando con eso? Él puede solucionar cualquier matrimonio y problema, sí, pero cuando no tomamos la medicina y cuando cortamos los ciclos, como alguien me dijo una vez, vino a la iglesia, tenía unos problemas, una jovencita, me dijo, papá, llega a la iglesia, no funciona. Un día vino, un día, le digo, mija, tienes 16 años, por 16 años has hecho lo que te da la regalada gana y tienes unos problemones, tu vida es un desastre y quieres que en una hora de servicio se solucione todo, ¿no? Sí está conmigo, pero así somos. Amén. Dios vino para sanar, pero déle la oportunidad a él. Y sea honesto, él lo puede hacer. Amén. Bueno, no voy a hablar más. ¿Cómo te fue con los niños, no? ¿Entiendes? ¿Bien? ¿Alcanzaron todos? Sí. ¿De uno o de dos? Pues, si dices que de a dos, le damos 2, yo creo que hay para 2. Up to you. ¿Sí? Pues, o lo guardamos para los regalos. No, dale una. ¿De 2? Ok, está bueno. Okay. Vamos por los de pie, hermanos. Vamos a orar. A despedirnos. Ha sido bueno estar en la casa del Señor. Amén. Vamos, 4:30, servicio no falte. El pastor Kevin va a estar con nosotros predicando. Y va a estar, yo creo, también menciona un poquito más de lo que ya presentamos. Qué tremendo proyecto, ¿eh? Hay mucha necesidad, hermanos. Hay mucha necesidad. Por eso algún esfuerzo está aquí. Es domingo, día del Señor. Amén. Son las 2:30. 3:30. Tiene 2 horas para ir al McDonald's por unos McChicken. Amén. Amén. Vamos a orar, para quedar despedidos. Señor mi Dios, para celestial, gracias te damos por este día. Ya nos conviene a casa, Señor, aquellos que van a salir, aquellos que nos vamos a quedar acá, Señor, bendice, guárdanos, cuídanos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a meditar en lo que escuchamos el día de hoy, que tu palabra nos siga edificando, Señor, a través de nuestra vida, de la meditación de ella, Señor, y podamos recibir bendición. Tráenos regreso con bien esta tarde, para una vez más ser bendecidos, Señor, por lo que escucharemos a través de tu siervo. Te damos gracias, Señor. Cuida a mis hermanos, guárdanos, protege a cada uno de nosotros. Un gusto ver a algunos hermanos que estuvieron enfermos, ya tú les has levantado y sanado, y qué bendición es eso, Señor. Y nos gozamos cuando vemos eso físicamente, Señor, cuando un hermano batalla con algo físico y de repente lo vemos ya mejor. Nos da mucho gusto y gozo, Señor, ver eso. Y Dios, cuánto más aún cuando vemos personas, familias llegar a la iglesia con muchas enfermedades espirituales, morales, y tú con tu palabra y tu Espíritu Santo traes sanidad, levantas, y pasan los años y los vemos ya mejor, pero porque han dado seguimiento.
Pedimos que nos ayudes a reconocer cuando ocupamos ayuda de ti, venir a ti tal cual y decirte no puedo, porque para esto viniste. Y que no se nos olvide. Probamos esto y llévanos con bien. Bendice el servicio de la tarde a las 4:30 en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos una vez más. Ofrenda regular aquí enfrente. Ofrenda de amor, por favor, allá atrás. Pase por ahí. En la noche también recogeremos. Si usted no viene preparado, pero véngase preparado en la noche. Amén. En la tarde a las 4:30. Nos vemos aquí. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.